Lo nuevo, lo que viene ahora, es un poco más complejo. Lo que viene ahora es un pelín más difícil porque vamos a empezar a hablar de PHP. Y ahora veremos qué significa todo esto. Esta parte quizás sea la más importante, mucho más que la del acceso a base de datos, porque el acceso a base de datos es una consecuencia de todo lo anterior, ¿vale? Vamos al lado del servidor. Hasta ahora hemos estado trabajando todo el rato en el lado del cliente, es decir, en el navegador. Yo he estado allí, tenía HTML que se interpreta en mi navegador, JavaScript y demás. Ahora nos vamos a ir al servidor, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ser, pues, la gente de Google, por decirlo de alguna manera. Los que están allí y han programado algo para que cuando tú buscas, cuando tú en la URL le pones Q igual Cela, o Lope, o Góngora, te devuelvan los datos de Cela, de Lope o de Góngora. O como hacemos como por ejemplo, además esto se ve muy bien porque creo que es vieses.es o .com. Net. No, es... por ejemplo, esto es un proyecto interesantísimo. Aquí tenemos una base de datos y la puedes consultar. Vamos a buscar aquí a María de Zayas y yo busco. Aquí hay un montón de parámetros, ¿de acuerdo? Pero aquí sí que ha habido un trabajo de servidor. Yo le he buscado a María de Zayas, de hecho aquí vemos texto libre igual Zayas y un montón de parámetros más que los programadores habrán puesto porque los necesitarán, y entonces me ha devuelto, en la base de datos de Vieses me ha devuelto pues toda la información que ha encontrado sobre Zayas, sobre María de Zayas. Si yo hubiera buscado cualquier otra cosa, pues evidentemente me hubiera devuelto cualquier otra cosa, ¿vale? Esto ocurre ya en el servidor. El HTML que me devuelve cuando yo busco Zayas, este HTML, este es el código fuente, bueno, control U en casi todos los navegadores te muestra el código fuente directamente, ¿vale? Si no, pues botón derecho, ver código fuente. Este HTML no existe como tal, seguramente, yo no he programado esa página web, pero seguramente no exista como tal en ningún sitio. Está generado dinámicamente dependiendo de la búsqueda que yo haga. Es decir, yo no he escrito nadie ha escrito ese HTML en el servidor y lo ha subido, porque ¿qué pasa si mañana hay otro elemento de Zayas, de María de Zayas, o de algo que coincida con la búsqueda? Tienen que ir allí y escribir HTML a mano, eso es imposible, es inviable, ¿no? Tiene que haber un lenguaje de programación que haga esas cosas por detrás, ¿de acuerdo? Y eso es para lo que nosotros vamos a usar PHP. Es decir, supongo que la problemática está clara, ¿no? En este caso, planteo un problema. Lo planteo no sobre una base de datos, sino sobre un fichero CSV, porque eso es lo que vamos a trabajar para luego acabar en base de datos, ¿de acuerdo? Planteo un problema, digo, ¿qué pasa si yo tengo un fichero, un CSV? Digo, trabajamos mucho con CSV porque es muy fácil para los usuarios exportar cualquier tabla que tengan en Excel a CSV, es directa, ¿no? Me parece que es guardar como CSV o exportar como CSV y lo tienes ahí. Entonces es un formato muy utilizado de intercambio de datos. Hay otros formatos como XML, JSON, pero CSV, aunque parezca mentira, lo más simple funciona. Es que funciona porque es texto separado por comas o por punto y coma o por el separador que tú quieras, así que funciona perfectamente y se usa muchísimo. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo mi aplicación Excel o lo que sea y voy generando allí mis contenidos y quiero que esos contenidos se pinten en una página web? No voy a poder estar tocando el HTML, o sea, puedo, pero es que no tiene sentido tocar el HTML todo el rato, cuando lo que puedo hacer es directamente trabajar con la aplicación que sea o cargar los datos donde sea y que la página web directamente el PHP, pum, coja, abra los ficheros o la base de datos y pinte una u otra información dependiendo de ese contenido y de las búsquedas que me hayan hecho hacer, ¿vale? Para eso necesitamos el PHP, un lenguaje de programación. Como, si queréis, avanzo un poquito más si queréis y luego hacemos un descanso. Avanzo un poquillo más hasta menos, bueno, 10 minutillos y luego si queréis paramos un momentín, resolvemos dudas, hacemos un descanso y luego ya continuamos hasta el final. Como buen lenguaje de programación, pues tiene una serie de características. En este caso, a esto se le llama descripting, ¿vale? Es interpretado, no se compila. Esto es un dato que tampoco necesitáis saber en realidad, pero que os suene, ¿no? Java, por ejemplo, es un lenguaje compilado. Significa que cuando yo hago un programa, tengo que ejecutar otro programita que coge mi programita, lo compila y genera código binario, unos y ceros, ¿de acuerdo?
Y luego ya eso es lo que yo ejecuto en algún servidor o donde sea. PHP no, yo PHP escribo directamente el código en texto y lo pongo en el servidor, y si el servidor entiende PHP, me va a funcionar, no tengo que hacer nada más. Esto es muy útil porque es muy rápido de desarrollar. Da problemas, pero tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Ojo, se ejecuta en el servidor, no en el navegador. No es como HTML, no se ejecuta, se interpreta. JavaScript, bueno, se interpreta / ejecuta, sí que, pero en el navegador, ¿de acuerdo? No hemos visto nada de JavaScript, pero bueno, se ejecuta en el navegador. Pero PHP se ejecuta en el servidor. Esto significa que necesitamos tener un hosting, un servidor o algo que interprete PHP. No Python, ni Ruby, ni Java, ni nada, no. El lenguaje con el que estamos trabajando, PHP. ¿Y qué es lo que va a hacer ese lenguaje, ese PHP? Al final, si nuestro navegador solo entiende HTML, pues tendrá que hacer lo que sea, los artificios que sea, para acabar devolviendo HTML al navegador. Es decir, él lo que acabará haciendo será generar una cadena de caracteres, que será texto, que será HTML. Ese HTML variará dependiendo de lo que haga el programita, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya el esquema básico ya cambia un poco, ¿no? Ahora tenemos un cliente, un navegador o un móvil, siempre pinto un ordenador, pero puede ser un móvil o cualquier tableta o lo que sea. Un servidor web, en este caso, un servidor que interprete PHP. Cuando tú hagas la petición, la recibe el servidor. Ese servidor hará algo con esa petición, recogerá los parámetros y dirá, vale, pues me conectaré a una base de datos, a un sistema de ficheros, a lo que necesite, lo que tenga programado, para recopilar la información que me están pidiendo. La proceso y devuelvo, pero devuelvo HTML. De forma que, salvo que seas un experto o el programador se haya dejado muchas ventanas por cerrar en un servidor web, en realidad nunca, si estuviera todo bien hecho, nunca tendrías por qué saber si lo que hay al otro lado está generado desde HTML, desde un lenguaje de scripting tipo PHP, Java o lo que sea, o es un HTML estático. No deberías saberlo. Luego es verdad que vienen los problemas, errores de programación, y entonces eres capaz de ver hasta la versión que está ejecutando y te hackean y te hacen de todo, ¿vale? Pero la teoría sería esa. En la teoría yo me conecto allí y no tengo por qué saber qué es PHP. En este caso va a ser súper evidente, hasta por la extensión del fichero que vamos a ver, pero no tiene por qué. De hecho, lo normal es que para ponerse un poco más difícil a la gente, las extensiones de los ficheros con los que trabajas sean siempre .html y tú ahí ya vas viendo lo que haces, pero eso se configura en el servidor, ¿de acuerdo? Pero el caso es que al final al navegador le llega HTML, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver tres cosas de la sintaxis de PHP, hacemos un paroncete y ya hacemos un ejemplo práctico para que lo llevéis puesto, ¿no? Esto es muy por encima, ¿de acuerdo? Un repaso muy por encima. Un lenguaje de programación es un lenguaje que tiene una sintaxis muy estricta, ¿de acuerdo? Sintaxis, y en ese sentido se parece bastante mucho más estricta bueno, ahí habría que entrar, ¿no? Pero tiene una sintaxis como la de cualquier lenguaje, como el castellano, como el inglés, como cualquier lenguaje, ¿de acuerdo? Si pones mal la sintaxis, si haces mal la sintaxis del lenguaje, no funciona nada. Detalles típicos, pues cada sentencia de PHP tiene que ir finalizada con un punto y coma. Si no pones un punto y coma al final de la sentencia, eso al final lo veréis porque está todo siempre, pues no va a funcionar nada, pero no en todos los casos. En los if, en los while, en los for, pues no hay punto y coma, pues ahí ya tienes una excepción. Pero tienes que seguir esa sintaxis, si no, no hay nada que hacer. ¿Qué más tiene? ¿Qué hace un lenguaje de programación? Pues ejecuta una serie de órdenes, las que sean, en el servidor, y además en un orden concreto. Y el orden es fundamental, porque un lenguaje de programación es determinista al 100%. Y esto lo pongo entre comillas porque si hay informáticos pues dirán, oye, pues no siempre. Bueno, el 99,9% de la casuística es determinista. Si ya hablamos de cosas muy extrañas, que no son las páginas web precisamente, pues puede haber algo indeterminista, pero siempre es determinista. Es que ni siquiera cuando generas un número aleatorio con un ordenador, lo estás generando aleatorio de verdad. Es que eso no existe. Es curioso, pero es verdad. No hay nada que sea realmente, salvo tu comportamiento humano puede ser aleatorio, pero un ordenador no lo es. O sea, no genera nada que no sea determinista. Esto significa que puedes hacer lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer no lo haces. A no ser que te montes una historia rara, pero es muy estricto en ese sentido, ¿vale? ¿Qué tiene? Variables. Variables es donde yo voy a almacenar la información para ir jugando con ella.
¿Qué más tiene? Estructuras de control. Estructuras de control significa que he dicho que es determinista y que va de principio a fin. Yo empiezo un programa, lo ejecuto al principio, hago 1000 cosas dentro y acabo al final. Pero dentro de esas 1000 cosas dentro puedo tener condiciones. Si la variable que me pasaron fue 1, hago no sé qué. Si fue 2, hago no sé cuántos. A eso se le llama estructura if then else, ¿no? Si fue 1, if ocurrió algo, then hago algo, else hago otra cosa. Otra estructura de control, pues los típicos bucles, ¿de acuerdo? While y for, hay 2 bucles. Esto es, el while es un bucle estándar de toda la vida que es, mientras que ocurra cierta condición, yo ejecuto esta serie de sentencias en bucle y me quedo allí buclado y como no, esto es curioso porque lo del bucle infinito es una cosa que pasa muy a menudo, como no hagas bien las cosas, te quedas ahí en un bucle infinito, la página se queda cargando para siempre ahí, no responde, o el programa se te cuelga o lo que sea, ¿no? Un ejemplo muy tonto, pues imaginaos que yo digo, venga, voy a ejecutar algo 10 veces con un bucle while, digo, voy a pintar 10 líneas en una pantalla y digo, bueno, pues voy a llevar un contador, que es contador igual a 1, lo inicializo a 1, contador es una variable, la inicializo a 1 y digo, while, mientras que el contador sea menor que 10, yo ejecuto, pues no que sé, imprimir línea, ¿no? La que toque, imprimo una línea. Y luego a contador no le sumo 1 cada vez que doy una vuelta. ¿Eso cuánto va a estar ahí dando vueltas? Hasta el infinito y más allá. Eso no va a parar nunca. Eso se llama bucle infinito. Como anécdota, os diré que hay una calle en Mountain View, que es la sede de Silicon Valley, de Apple, de Google, de toda esta gente, que se llama Infinitive Loop. Es súper curioso, o sea, son súper frikis, es una cosa salvaje. Se llama bucle infinito y además es donde está está muy cerquita de la sede de Apple. Y es tan importante que hasta ese punto, o sea, dentro del mundo de la programación es tan importante que hasta ese punto, hasta el punto de tener una calle allí. ¿Por qué? Porque nos va a pasar a todos. Es decir, os va a pasar. Es que os ponéis a programar bucles infinitos, bucles no acabados, no porque te olvidaste de tal, sino porque eso os va a pasar siempre, ¿vale? No os asustéis, se corrigía, no pasa nada. El for es otro tipo de bucle, es más estricto. While ejecuta algo una serie de veces mientras que ocurra una condición. For lo ejecuta un número de veces, exactas, siempre las mismas, ¿vale? Si bien con while yo no tengo por qué saber cuántas vueltas he dado al bucle, con for sí lo voy a saber. La diferencia estaría, lo más típico, y vamos a usar el while aquí para recorrer ficheros de texto y para recorrer los registros de una base de datos. Imaginaos que tenemos una base de datos con todas las obras de los autores, de todos los autores. Y cogemos y nos han hecho una búsqueda de, bueno, dame las obras de Lope. Entonces yo las recuperaré, las tendré guardadas en memoria, en algún sitio, ahora veremos dónde, y diré, while, mientras no llegue al final de esa memoria donde tengo las obras de Lope, yo las voy imprimiendo en pantalla. Entonces, ¿cuántas he pintado? Las que hubiera, no lo sé. Si había 10 y mañana el usuario de la base de datos ha dado de alta una nueva, pues ayer se pintaban 10 y mañana se pintarán 11. Si lo hago con for, ¿qué va a ocurrir? A for le tengo que decir for, bueno, ya veremos la sintaxis, a for le voy a decir da n vueltas, las que sean, a la tabla. Y si llega hasta el final, llega hasta el final, y si no, pues no. Entonces, se utilizan para cosas distintas. Nosotros aquí vamos a usar while, ¿vale? Para recorrer tablas, la estructura while además os la podréis llevar a casa porque el código está ahí, copiáis y pegáis y funciona siempre, ¿vale? Para recorrer tablas y para recorrer ficheros. Y luego hay un tema más, un aspecto importante con el que vamos a trabajar en nuestras prácticas de hoy, que son las funciones. Las funciones son trocitos de código que hacen siempre lo mismo y que no tengo que escribir nada más que una vez. Imaginaos, pues eso, yo tengo una funcioncita que suma 3 y 2. Evidentemente el lenguaje esas cosas las da, ¿no? Pero pues no voy a estar escribiendo el código de suma cada vez que quiera ejecutar una suma en mi programa. Lo escribo una vez, le digo, esta función la voy a llamar suma. Va a recibir 2 parámetros, por ejemplo, a y b, y me devuelve a más b. Así que lo puedo llamar desde 1000 veces. Esto, si habéis usado Excel, o sí, yo creo que con Excel también hay funcioncitas definidas y demás. Y luego vienen las que están predefinidas en el lenguaje o librerías externas. Sin esas no podríamos hacer nada, ¿de acuerdo? Esas son las funciones que nos van a permitir abrir ficheros, conectar a base de datos, bueno, y cosas un poco más complejas como abrir distintos procesos o lo que toque, ¿de acuerdo?
Vamos a ver los elementos básicos del PHP y luego ya paramos y empezamos a hacer unos programitas. Así, esta que veis aquí es la sintaxis de PHP para definir variables. PHP es un lenguaje que se llama de tipado débil. Esto significa que no hay que decirle, que no es nada estricto a la hora de decir una variable es de tipo numérico o una variable de tipo cadena. Él hace esa conversión de tipos él internamente, tú como programador te desentiendes. Tiene pros y contras, no vamos a entrar en eso ahora, pero si os fijáis se definen todas las variables igual, ¿vale? Si nos preguntan que si una función sería un tipo de script. Una función sería un tipo de script. Un script podría estar compuesto de n funciones, más bien. Un script puede ser una función o muchas funciones haciendo una serie de tareas. El script es el programa. De hecho, se suele variar. Voy a hacer un script o voy a hacer un programa. Cuando utilizas lenguajes de scripting como PHP, indistintamente lo dices de una manera o de otra. Pero un script es un programa de principio a fin y puede estar compuesto de muchas funciones, definidas por ti o definidas por el lenguaje o de otro programador. Vale. Estamos hablando de las variables. Bueno, pues esta es la sintaxis de definición de variables. Fijaos que acaba en punto y coma, las cadenas de caracteres siempre entre comillas. Tenemos variable donde pone log, se refiere a lógica, ¿vale? Variable lógica. Hay true y false en el PHP, ¿de acuerdo? Puedes operar con estas variables. Aquí hay dos ejemplos de operación. A una numérica le puedo decir, bueno, pues si la variable 1 vale 1, la variable 2 vale variable num, que valía 1 más 1, pues variable num2 va a valer 2. Tampoco tiene más. Las cadenas de caracteres se pueden concatenar. Esto también os va a ser útil si queréis hacer ciertas cosas. Esto, si $variable cat valía cadena de caracteres, $variable cat más cadena concatenada va a valer cadena de caracteres, cadena concatenada, todo junto, ¿de acuerdo? Hay algo parecido si habéis trabajado con Estel y demás, también hay concatenaciones. Echo es una funcioncita del lenguaje. Echo lo que hace es sacar algo por pantalla. Y es importante porque casi siempre vamos a devolver lo que ejecuta el PHP con un echo hacia el navegador. Es decir, echo va a acabar devolviendo HTML. Echo va a ser la función que utilizaremos para devolver el HTML al navegador. ¿De acuerdo? Esto es respecto a las variables. Esto como recetita, esta es la sintaxis de la... Luego ya en los ejemplos lo veréis más claro, pero esta es la sintaxis de las estructuras de control tipo if. Se pone el lenguaje obliga a que sea así y se pone if y entre paréntesis una expresión lógica como las que veis abajo. Si $num, por decirte algo, si una variable es mayor que 5, pues harás unas cosas, si no, harás otras, ¿vale? Esta sintaxis, esto tiene poca explicación. Esta es la sintaxis del lenguaje y se hace así. Ahí no hay más tutía. Estos son ejemplos de expresiones lógicas. Mayor, menor, mayor igual, se pone mayor igual. Esto luego lo veremos, toda la documentación de PHP está en php.net, es el sitio oficial y todo está ahí, ¿de acuerdo? Si os fijáis, antes hemos hablado de asignación de valores a una variable, así rápidamente. Hemos dicho, la variable vale igual a 1. Bueno, un igual es una asignación, dos iguales es una comparación. Esto es importante porque 1000 veces ha pasado que tú estás diciendo si esta cadena igual a esto otro, o sea, si esta cadena es igual a esta, te comes uno de los iguales y el intérprete por debajo está haciendo una asignación. Y entonces ahí se rompe ya toda la estructura del programa. Ahí ya tendrás errores y pasarán cosas extrañas, ¿vale? Así que acordaos del igual y del distinto de acuerdo? Y bueno, el igual también funciona con true y con false, con números, con cadenas y con true y false. Sintaxis pura, no hay más historia. Estructura de control, igual. La sintaxis de una estructura de control es while ocurra algo. Por ejemplo, lo que os decía antes, imaginaos que while número es menor que 5. Yo tenía un número definido igual a 1 y voy dando vueltas hasta que el número llegue a 5 siempre que actualice número. Si no actualizo número, ahí me quedo en un bucle infinito. Pues esta es la sintaxis del while. La del for no la vemos porque no la vamos a usar. Tampoco... Bueno, es igual, verla y tampoco tiene nada. ¿De acuerdo? Y vamos a ver, por ejemplo, ahora no lo vamos a ver ahora, pero vamos a trabajar con ellas más tarde. Estas son lenguajes... Funciones definidas en el lenguaje. fopen abre un fichero en el servidor, no en mi ordenador, en el servidor.
Estoy en el servidor, ¿de acuerdo? Fclose, cierra un fichero, servidor. Fget, si yo tengo un fichero abierto, lee una línea y me la carga en una variable, ¿de acuerdo? Ahora veremos por qué pinto estas, ¿de acuerdo? Bueno, y explode es una funcioncita que divide una cadena en varias. Entonces, ¿por qué cuento esto? Imaginaos ese ejemplo que os he dicho antes, de, es que a mí alguien me está rellenando el Excel cada día y me deja un CSV en mi servidor. Y yo tengo que hacer un programa en PHP que coja ese CSV que está separado por puntos y comas, y yo sé que el primer campo es el autor, el segundo es la obra y el tercero es el año de publicación, y lo quiero pintar en una tabla. Pues ya tenemos más o menos la lógica. La verdad es que con lo que tenemos ya podemos hacer un programita en PHP, ahora os enseñaría cómo. ¿La lógica cuál sería? La lógica sería, yo empiezo mi programita en PHP y lo primero que hago es, bueno, pues abro un fichero. ¿Cuál? El de los datos. Los tengo ahí en el servidor porque a mí me han dicho que están, y se llama datos.csv, por ejemplo, pues con fopen abro el fichero. Y me crea una variable que tiene un cursor interno apuntando al principio del fichero, ¿de acuerdo? Bien, ahora tengo que leer el fichero hasta el final. Pues esto huele a while que no veas. O sea, huele a for no, a while muchísimo, ¿no? Mientras que no llega al final del fichero, yo tengo que ir leyéndolo. Y fget lee una línea de un fichero y además avanza el cursor hasta la línea siguiente, ¿de acuerdo? Pues ya más o menos voy viendo lo que ocurre. Además hay un truquillo que fget, si ha llegado al final del fichero, te devuelve false, te devuelve un valor booleano de, oye, estoy en el final de fichero. Y si no es el final de fichero, lo que te devuelve es la cadena de caracteres de la línea completa leída, ¿de acuerdo? Hasta aquí más o menos se entiende. Entonces, yo lo que tengo que decir es, mientras que fget no me devuelva false, yo voy a ir leyendo líneas del fichero. Y con cada línea, pues, ¿qué hemos dicho? Que era un fichero, imaginemos, con tres campos separados por punto y coma, y yo quiero pintar una tabla de 3 por n, o de 3 columnas y n filas. Quiero pintar una tabla donde pinte autor, obra y año de publicación. Bueno, pues por eso doy la de explode, ¿vale? Explode coge una cadena y divide en varias, por el carácter que tú le digas. Entonces tú dices, bueno, yo con fget he leído una línea del fichero, la tengo aquí, estoy dentro del bucle. Voy a dividir esta línea por puntos y comas. Esto me devuelve, vamos a decir que nos devuelve tantas variables como campos tuviera, ¿de acuerdo? Ahora veremos que lo devuelve una estructura tipo array, pero es lo mismo. Tantas variables como campos tuviera. Entonces me ha devuelto una variable 1, 2 y 3, donde tengo el primer campo, el segundo campo y el tercer campo. Perfecto, los pinto, es decir, yo haré un eco de td, bueno, tr, habría hecho un eco al principio de tr, pintaré el primer campo, pintaré el segundo, pintaré el tercer campo y acabaré el bucle. Porque fget ya ha avanzado él solo el cursor a la siguiente línea. Entonces volverá al principio del bucle el programita y dirá, ¿hemos llegado al final del fichero? No, bien, pues vuelvo a ejecutar lo que había dentro del bucle, que era leer la línea, dividirla en 3 trozos, pintarlo, pum, y así hasta el final. Y cuando llega al final, fget me va a decir, oye, devuelvo false, estás en el final del fichero, perfecto, salgo del bucle y he pintado la página web. Me da igual que sea con un fget, o sea, y ese funcionamiento es el con el que se hace. Yo no conozco estadísticas, pero me atrevería a decir que el 99,9% de las páginas básicas de internet funcionan así, pero en vez de con un fichero, con una base de datos. El concepto es el mismo. Hago la consulta a la base de datos, que me devuelve una tabla. Ahora veremos cómo se maneja eso. Y mientras que no llega al final de la tabla, yo te voy pintando los valores. Y se lo devuelvo al navegador en formato HTML. Y aquí paz y después gloria. No hay más. Es muy simple y bastante intuitivo. Por eso se utiliza, yo creo que por eso PHP es un lenguaje que ha generado, alrededor de que se ha generado mucha comunidad de desarrolladores, porque es muy, muy fácil, ¿de acuerdo? No hace falta saber bueno, depende cómo quieres hacer las cosas, pero se aprende mucho más fácil que otros lenguajes. Y bueno, fclose cierra el fichero. En realidad no, cuando el script acaba, cuando el programita acaba, todos los descriptores de ficheros se suelen cerrar. Todos los ficheros automáticamente se cierran, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si imaginaos que estamos en un servidor con muchas peticiones, pues yo me imagino los foros ALF de la UNED pues deben de tener miles de peticiones por segundo. Si no haces las cosas con cuidado y vas dejando ficheros abiertos y mientras que el programa hace otras cosas, al final las máquinas, cada vez que haces un fichero, pues hay memoria que se consume, ¿no? Si no lo cierras no se libera. Al final las máquinas se resienten, pues empieza a ir todo más lento, puede haber problemas, y entonces pasa a veces que dicen, joder, es que qué lento me va ALF. Bueno, es que
probablemente no sea por eso, ¿no? Pero puede ser por eso, ¿no? Normalmente no, en este caso no sería por eso, pero puede ser por eso. Entonces hay que cerrar bien las cosas, igual que cerrar bien las conexiones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver si queréis esta primera página en PHP, hacemos un paroncete y luego ya seguimos con lo que queda, que es lo más interesante, ¿de acuerdo? Esta primera página, página 5, bueno, pues crear la primera página con PHP. Hay dos prácticas, la 5 y la 6. Las vemos en un momentín y luego ya vemos la gordota, que es la de CSV y MySQL, ¿de acuerdo? La 5 y la 6 las tenéis por aquí. A ver, bueno. ¿De acuerdo? La 5 tiene poco que decir y dices, bueno, pues mi primera página en PHP, aquí no ha pasado nada. Y veo el código y lo que veo es que es lo mismo de siempre, es HTML. No, sí y no. Aquí podéis ver el código fuente que se está ejecutando en ese servidor, ¿de acuerdo? Parece lo mismo, pero no lo es. Olvidaos ahora del código fuente, o sea, fijaos que esto es un truco que se utiliza mucho. Si al fichero le pones una extensión en vez de... Bueno, esto lo voy a contar bien. El servidor, cuando yo estoy aquí en PHP 5, cuando ejecuto esto, el servidor normalmente, dependiendo de la extensión del fichero, hace unas cosas u otras, ¿de acuerdo? Lo suyo es configurar los servidores para que los .html también interpreten PHP, para que yo no tenga que decirle a nadie, oye, mira, esto lo he hecho en PHP. Así ya me oculto un poco de miradas extrañas y posibles hackers. Pero bueno, como esto es un servidor de pruebas, el servidor, la extensión .php interpreta HTML y ejecuta el PHP, ¿de acuerdo? Pero claro, esto es un viejo truco. Si yo quiero enseñaros a vosotros el código fuente, tengo dos opciones: o traeroslo en un zip y dároslo, o si yo además me copio ese fichero y lo pongo como .txt, el servidor no va a saber que es PHP y me lo devuelve, pero me lo devuelve como texto plano. ¿Por qué? Porque ¿os acordáis cuando os he dicho que el script en PHP es interpretado, no compilado? Es decir, yo no tengo que generar un chorizo de unos y ceros, sino que yo pongo allí el texto y el servidor se encarga ya de interpretarlo y devolverlo. Es decir, el código en PHP se puede leer, es legible. Es legible hasta el punto de que este realmente es el fichero que está ahí arriba subido, ¿de acuerdo? Es una copia exacta del fichero que se está ejecutando en PHP 5. En pr5.php, ¿vale? Es una copia exacta. Es lo mismo. ¿Qué me devuelve aquí? Si os fijáis, bueno, una cosa interesante, como yo, como le estoy diciendo que es un TXT, el navegador aquí no me lo va a interpretar como HTML, con lo cual me enseña el código, ¿vale? Me enseña el código. Esto es un truquillo, bueno, trucos de necesidad a veces, ¿vale? Entonces aquí podemos ver el código, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que esa página en el servidor, que está alojada en www.tallerlinhd.com / donde sea que está la carpeta del document root, ¿de acuerdo? Ahí hay esto. Ahí abro un tag HTML, pongo el título, pongo el header, cierro el head, pongo el body y empiezo mi código en PHP. Todo lo que haya entre algo con esta pinta, menor que, interrogante, PHP, y todo lo que haya entre mayor que, interrogante, o mejor dicho, interrogante, mayor que, todo eso es código PHP. Todo eso, el navegador, el servidor, antes de devolvérmelo, dice, vale, el servidor antes de devolverte el HTML, como es .php, le he dicho, oye, todo lo que sea .php me lo interpretas como PHP. Lo que sea HTML, él dice, yo aquí no veo PHP, yo aquí no veo PHP, hasta que llega aquí y dice, aquí hay PHP. Entonces, se lo pasa al intérprete de PHP, estos son historias de servidor, y hace lo que tenga que hacer. En este caso, un eco. Un eco devuelve exactamente lo que tú le digas que devuelva. Si devuelve mi primera página en PHP, pues devolverá la cadena de caracteres mi primera página en PHP, que se situará donde iba esto, entre el body y el fin del body. Luego acaba la interpretación de PHP y el servidor dice, bueno, yo sigo leyendo por si hubiera más PHPs después, no los hay, acabo el body, acabo el HTML, pum, y me devuelve el código. ¿Qué me ha devuelto? Me ha devuelto mi primera página en PHP. Esto es una página dinámica, ¿de acuerdo? Si donde ponía ese eco yo cojo y pongo toda la lógica de me conecto a una base de datos, cojo la información, hago un bucle y voy haciendo un eco por cada una de las filas de la consulta, estoy pintando la tabla que tengo en la base de datos. Eso mostraría toda la información que necesitéis mostrar, ¿de acuerdo? ¿Se ha entendido más o menos el funcionamiento, lo que estoy ejecutando en el servidor, lo que le está llegando al cliente? Sí, supongo que sí, ¿no? Es bastante fácil hasta ahora. Vamos a ver la práctica 6 y os prometo que os dejo en paz un momentín.
La práctica 6, bueno, esta viene por el tema de los parámetros, ¿de acuerdo? Aunque dejadme ver una cosa. Vale. Antes de ver... Bueno, no, vamos a ver la práctica y luego ya vemos el tema. Si os fijáis, yo aquí estoy ejecutando pr6.php y dice el parámetro p1 vale y no pone nada. El parámetro p2 vale y no pone nada, ¿vale? Esto también es un trozo de PHP con HTML que está subido al servidor, ¿de acuerdo? Ahora veremos cómo lo hace. ¿Qué hace esta página? Esta página está esperando recibir dos parámetros, uno que se llame p1 y otro que se llame p2. Y lo que va a hacer es printarlos por pantalla, de momento, ¿no? Ojo al printarlos, que es que yo a veces, de verdad... Es horrible, no es horrible. Los acordáis de los parámetros de la URL. Los parámetros, acaba el recurso, ¿no? Dominio barra, el recurso que sea, .php, interrogante, comienzan los parámetros. Nombre del parámetro, P1, igual, cualquier valor, lo que sea, pues lope. Lopa, no, lope. Todos los parámetros separados con ampersand, ¿de acuerdo? Parámetro 2, P2 igual... Pues Lope, pues Cervantes, ¿de acuerdo? El primer parámetro vale Lope, el segundo parámetro vale Cervantes. La página es la misma. Si yo ahora cambio cualquier parámetro de estos, si yo aquí digo, y si voy a poner tilde, ¿vale? Porque las tildes, bueno, en realidad lo que hace el por debajo es un URL encode, que se llama, codificarlas al formato estándar, hay un formato para codificar los caracteres que no están dentro del rango normal, las tildes se codifican de una manera, tal y cual, y si todo está configurado bien, que normalmente los hostings están bien configurados, sí funcionan, ¿de acuerdo? Donde no puede haber tildes y en los valores sí, en los nombres no. Es decir, no pongáis nombres de variables con autor, bueno, no sé, con tildes, conexión, y ahí ponéis conexión con tildes, eso va a generar problemas, ¿vale? Pero el valor sí puede llevar tildes, evidentemente, porque Internet funciona así, ¿de acuerdo? Y ñes y de todo. Entonces, aquí estamos generando, es la misma página, pero está generando resultados distintos dependiendo de las variables que yo le pase. Esto no es tan... Bueno, si vemos el código fuente, fijaos la importancia de... ahora veremos, bueno, vamos a contar el porqué, pero me lo pone todo en una línea y el navegador lo interpreta. ¿Por qué? Porque PHP... Bueno, ahora no le he puesto el barrita n, el salto de línea al final de cada uno de los ecos, para que me salte de línea, para que el texto que genera al sacarlo lo salte de línea. Pero bueno, ahora lo veremos en un ejemplo más claro, ¿vale? Da igual, como si todo el HTML está en una línea recta, no pasa nada, lo va a interpretar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues yo aquí no descubro qué es lo que hay. De hecho, no se me ocurre. Pero si vemos el código fuente, y esto es importante porque... que lo tengo aquí en esta página, ¿de acuerdo? Los parámetros se recogen así. Siempre. Bueno, siempre. Casi siempre que el servidor esté configurado en la manera más estándar, ¿vale? Que es el 90% de los hosting. Tengo una variable, $parámetro, yo la llamo como quiera. $parámetro, lo que sea, ¿de acuerdo? Y le digo, y esto es... esto, hasta que veamos el tema de los arrays, creéroslo, esto es así... $get en mayúsculas, esta sí, ojo, PHP sí es case sensitive, que se llama, sí es sensible a las mayúsculas y las minúsculas, bueno, dependiendo de una, bueno, vamos a dejarlo, $get sí es case sensitive, ¿de acuerdo? Aquí sí, le digo, quiero recuperar el parámetro P1, esto coge la URL y recupera el valor de donde ponía P1 igual a algo, y este otro coge la URL y recupera el valor de P2 igual a algo, y se lo carga al parámetro P2. Y luego, lo único que he hecho así es printarlos, poner un BR para que haya un salto de línea lógico en el HTML, no en el texto que recibo del navegador, o sea, no hay un salto de línea real dentro del código HTML, hay una entidad salto de línea que interpreta el navegador y salta la línea. Estos son dos, pero bueno, en realidad da igual, eso ya son fricadas. Pero lo único que hago es meterle dos parámetros. Aquí ya vamos viendo un poco por dónde van a ir los tiros. ¿Os acordáis que yo os dije, hay un campo, hay una cosa que se llama formularios en el HTML, que hay un campo de texto, que es un input type, name igual algo, ¿vale? Pues si yo tengo una página con un input type, con un formulario, un input type, name igual, autor, donde el tío rellena el autor, aquí, si a la variable la llamé autor, aquí pondría
$autor, el nombrar las variables con algo que sea identificativo es importante para luego saber lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces yo pondría $autor igual $get de autor, ¿no? Como se suele decir. El elemento autor del get es un array asociativo que recoge las variables, ¿de acuerdo? No pasa nada, es que recoge las variables de la URL. Y ya podría coger y decir, bueno, pues ya tengo el autor. Ahora me voy a mi base de datos y hago una consulta por todos los elementos de ese autor. La obtengo y la pinto con un while, ¿de acuerdo? Ya tenemos una forma más o menos elegante de ir sacando toda la información que tenemos en base de datos. No sé si esto más o menos, ¿vale? Esto es recetita, esto el $get es así, ¿vale? Cuando van parámetros por la URL se recogen con $get. Si es un formulario, bueno, ya veremos el tema, ya comentaremos lo de los formularios porque se pueden enviar por get y por post. Bueno, get es URL, post tú no lo ves en la URL, pero se han enviado por lo bajini, como digo yo, ¿no? Normalmente vamos a utilizar get, ¿de acuerdo? Luego os pondré un ejemplillo de cómo se define el get o el post en el formulario. Y en el formulario, imaginaos dos páginas. La página que pinta el HTML del formulario y la página que lo recibe y te devuelve la búsqueda, ¿de acuerdo? En esta página, en ese formulario, ahora veremos un ejemplillo, le puedes decir dónde está, la página esta de aquí, evidentemente, la segunda página donde vas a ejecutar la búsqueda, y le dices que el método sea get, ¿vale? Y entonces, en cuanto hagas el famoso submit del formulario, que hay un botoncito que se llama input type igual submit, ese es el de enviar. En cuanto envíes eso, el formulario lo que va a hacer, el navegador lo que va a hacer es, vale, ¿cuál es la URL que me va a atender a este formulario? Bueno, pues es taller no sé qué, no sé cuántos, barra formulario.php. Bueno, pues yo voy allí y le envío los parámetros y espero la respuesta será la que hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, esto queda un poco en el aire, ¿vale? Pero más o menos ya estamos uniendo elementos de HTML con los de PHP y ya estamos generando una interacción. A partir de aquí podríamos empezar a hablar de aplicación web, porque ya no es, oye, me presentas unos datos, aunque solo te está presentando datos, pero imaginaos un escenario mucho más allá. Y si yo en ese formulario, en vez de hacer una consulta a la base de datos y pintarla, lo que hago es autor, obra, año de edición, submit, y lo que hace el PHP en vez de consultar es guardarlo en la base de datos, pues ya estoy generando una aplicación para guardar elementos en una base de datos que luego, porque igual que un consulto guardo, igual que hago un select, hago un insert. Select ya veremos, es una sentencia SQL para obtener datos, insert, insertará. Pues si en vez de seleccionarlos los inserto, estoy generándome una aplicación web para insertar datos en una base de datos. O para escribir datos en un fichero, igual que abrí un fichero, lo leí hasta el final y lo cerré, yo puedo abrir un fichero y decirle, bueno, esta vez lo voy a abrir pero no para leer, es decir, no me pongas el cursor de lectura al principio del fichero, pónmelo al final. Y añade, hay una forma de decirle al lenguaje y añade, y en vez de fgets, de dame una línea, utilizaré una función que se llama fputs, tampoco era tan complicado, de pues pone una línea al fichero. Y entonces el tío abre el fichero, el programita, el PHP abre el fichero al final del fichero, puts pone una línea, lo cierras y ahí tienes tus datos guardados. Has generado una aplicación que guarda o lee, ¿de acuerdo? No es tan complicado en realidad, ¿vale? Luego las vueltas que le quieras dar. Luego hay temas de seguridad que veremos y demás, pero bueno, no es tan complicado. ¿De acuerdo? Fácil, ¿no? Todos a programar ya, ¿no? Hay dudas, ahora 1000 dudas. Yo llevo poco en esto, 15 años o así, y sí, de 2014, uno se hace viejo rápido, ¿eh? Del 2014, empecé en el 2000, sobre todo casi siempre he trabajado en internet y reconozco que todavía a día de hoy yo aprendo cada día cosas, o sea que no, y llevo tiempo, o sea que hice mi carrera y estudio y llevo 15 años, trabajo en un sitio grande que hago 1000 cosas y cada día, y yo programo con Google al lado. O sea, a mí me quitas Google y yo pues ya que me quiten la nómina directamente, no sé hacer nada, pero nos pasa a todos, es así. Un último detalle importante, php.net es el arcoiris de colores, que es redundancia, el arcoiris de todo esto, ¿de acuerdo? php.net es la página oficial del lenguaje PHP, ¿vale? Tiene un apartado de documentation que es maravilloso y básicamente todas las funciones del lenguaje, bueno, podéis leer aquí estructuras de control. Estoy enseñando PHP, ahora que he visto aquí clases y por aquí que he visto clases y demás, clases y objetos, estoy enseñando PHP
como si fuera un lenguaje estructurado, es decir, funciones, sentencias de control y... Bueno, se llama lenguaje estructurado y no hay nada que se salga un poco de lo común, ¿vale? Luego hay otra forma de programar PHP, con PHP 5 sobre todo, que es orientación a objetos, ¿vale? Eso es un concepto un poco más elevado, ahí se nos va un poco del curso, pero bueno, que os suene, si algún día dicen PHP orientado a objetos, sí, también, orientado a objetos, ¿vale? Pero eso no es lo que vamos a utilizar aquí. Aquí tenéis toda la información que queráis y lo mejor de todo, el buscador maravilloso donde dices tú, joder, pues yo no me acuerdo de cómo se abría un fichero o de cuál era o exactamente los parámetros que recibía fgets. O pues, yo, si yo busco aquí fgets, me dice, mira, pues fgets funciona en PHP 4 y PHP 5 y obtiene una línea desde un puntero a un fichero. Lo ha abierto, un puntero, un cursor y obtiene una línea. Y además te dice cómo lo tenías que abrir, con un fopen, te dice que lo cierres con un fclose y te da ejemplitos. Este ejemplito es el ejemplito básico, casualmente es el ejemplito básico. Voy a abrir un fichero, en este caso, bueno, en la ruta que sea, ya me dirán cuál es la ruta. ¿Se ve bien? ¿No? Sí, voy a hacer un control más, ¿vale? Voy a abrir un fichero y... bueno, este if es un if de seguridad, ¿vale? La función fopen devuelve false si no pudo abrir el fichero. Esto se sabe porque sobre todo tú te vas a la especificación de la función fopen, que la abres en otra pestañita, y te dice, bueno, pues fopen te devuelve el fichero, vamos a decirlo, un identificador de fichero, de recurso, si todo ha ido bien, y si no, y lo pondrá por aquí, el resultado, lo tendrá que poner al principio, y si no, te devuelve false, ¿no? Debería viene, después de todos los modos de apertura y después de todo esto, valores de vueltas. Te devuelve el punterito al fichero o false. Entonces, si esto es una sintaxis un poco abreviada. Esto sería if $gestor igual true, ¿vale? Pasa es que, bueno, si por abreviar esto funciona igual, ¿de acuerdo? Somos muy vagos y ¿para qué vas a escribir si más, si puedes escribir menos y decir lo mismo, ¿no? El false será lo mismo, que os suene. If $gestor igual false, o if hay un operador que es la admiración cerrada, que significa not, ¿vale? If not $gestor es lo mismo que decir if $gestor igual false. Pero bueno, si gestor es true, es decir, no, el fichero se ha abierto bien, ¿vale? Porque puede haber un error de apertura de fichero, no existía, mil historias. Bueno, pues hago el típico bucle que os he dicho antes y esto, a mí me gusta hacer, lo hace todo en una línea para liaros bastante, ¿de acuerdo? A mí me gusta hacerlo todo en varias líneas y así, aunque bueno, esta es la sintaxis estándar de cómo se hacen las cosas, ¿de acuerdo? Esto lee del fichero, lee con fgets, lee del ¿dónde lee? Lee del fichero, $gestor es un puntor a fichero. Aquí le dice el número de bytes a leer. Si no le dices nada, bueno, está en la documentación de fgets, lee hasta el final de línea. Mientras que yo siga y devuelve en buffer. Además es curioso, le han puesto buffer con tilde. Esto no sé, esto dudo, bueno, habría que ver si funciona, ¿de acuerdo? Probablemente funcionaría, pero si devuelve fgets, devuelve la línea que ha leído a buffer. La printa, o sea, la imprime, y cuando salga del bucle significa que hemos llegado al final del fichero. Luego él hace una comprobación más de seguridad con una función que es fEndOfFile, ¿no? Porque puede ser que de repente haya salido de la función fgets dando algún error y no hayamos llegado al final del fichero. Pero bueno, esto podíamos obviarlo. Y luego lo cierra. Esto haría lo mismo que vamos a hacer nosotros con un par de cositas más, ¿de acuerdo? Luego hay otra funcioncilla que, bueno, yo creo que vamos a utilizar sobre esta, ¿de acuerdo? De momento. Así que siempre que trabajéis con PHP, pues php.net al lado y a trabajar. Si no os acordáis de cómo se abría un fichero, pues abrir fichero. No hace falta buscar el nombre de la función, ¿no? Te dice, vale, abrir fichero. Bueno, una cosa importante, OpenFile, mucho mejor, ¿de acuerdo? No existe, pero te da todo lo que tenga que ver con Open y con File. Y aquí está la fopen, te tendrías que recordar, pues era fopen, pues de acuerdo, ¿vale? Más o menos. Hay un montón de cosas que abren cosas, ¿vale? No es el momento, pero buscador fundamental, ¿vale? ¿Por qué ponía buffer print y no ponía echo? ¿Ponía echo? Es otra función. ¿Ponía echo o buffer print? No, buffer print. Sí, pues esto... hay una función que se llama printr, que también imprime por pantalla. Era en fopen, no, en fgets, en gets. A ver cuál ponía, porque hay muchas. No, pone echo. Ah,
habías leído buffer print. No, he dicho print al buffer porque como ya sabes que yo, terrible, es terrible. No, pone echo. También se puede imprimir con printrr y con print y con alguna otra cosa más, ¿vale? Pero bueno, echo es el estándar, lo hace todo el mundo, lo utiliza todo el mundo y es lo que más se usa. En ese caso no significa que lo imprime, sino sencillamente que lo envía. Print igual, O sea, que lo manda a pantalla. claro, pero como estás en un servidor, para él la pantalla es la conexión hasta tu navegador. Vale. Entonces sí que te lo... No. Uy, el mundo de las impresoras, ahí ya estamos en otro mundo. Esto sería la clave, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis paramos, que son las 6, paramos un momentín y os dejo que me saltéis si queréis y luego ya 10 minutillos y seguimos, ¿vale? Toda esta información va a quedarse ahí, ¿eh? Todo este código va a quedarse ahí, lo podréis bajar, podréis utilizar y yo creo que es la única manera de aprender, viendo código de otro, ¿eh? Es la mejor. Y programando. Faltan un par de practiquillas y no queda mucha historia. Pues nada, paramos aquí 10 minutillos. Vamos a hablar de los tipos de datos array, ¿de acuerdo? Un array, bueno, hablábamos antes de las variables. De las variables tenemos variables enteras, con números enteros, variables que podían ser cadenas de caracteres, variables que podían ser booleanas o lógicas, true o false, pero tenemos un tipo de dato especial del que tenemos que hablar, que es el array, que es un conjunto, ¿de acuerdo? Una agrupación de variables. Una agrupación de variables indexada y ordenada, ¿vale? La sintaxis para definir un array, en este caso en PHP, es la función array, y bueno, la que veis aquí, entre paréntesis se le pasa separado por comillas. Esto sería un array de cadenas de caracteres. No tiene por qué ser siempre de cadenas de caracteres, puede ser un array de números, un array de cualquier elemento, o mixtos de varios elementos, ¿vale? Entonces lo que yo tengo aquí, si antes tenía en una variable pues una cadena de caracteres o un número, ahora en una variable tengo un montón de información, ¿de acuerdo? Ese montón de información es accesible por su índice. El primer elemento del array es el 0, el segundo es el 1, el tercero es el 2. Entonces, si yo imprimo el primer elemento del array, o sea, mi array de 0, mi array corchete 0, estoy accediendo al elemento que aquí he llamado peras. El de 1 serán manzanas, 2, 3 e infinito, ¿no? Lo que comentaba era, ¿para qué queremos esto? Pues porque luego cuando lleguemos al acceso a base de datos necesitamos una estructura de este tipo, porque las funciones de acceso a base de datos lo que hacen es devolvernos, cuando tú accedes a una base de datos y le dices dame todos los autores, obras y años de edición de la base de datos, te devuelve una tabla entera en memoria, ¿vale? En algún lugar del servidor, de la memoria del servidor, donde está toda esa información, además en una tabla, en formato tabla, autor, obra, año de edición, autor, obra, año de edición, y yo para pintarla en la web tendré que ir recorriéndola. Pues hay unas funcioncitas que lo que hacen es ir recorriendo esa tabla y me van devolviendo un array. Por eso era importante saber lo que es un array. Y luego yo podría acceder a la posición 0, 1, 2, 3, n. Para recorrer un array hay una sintaxis especial que es el for each, ¿vale? Para cada uno de los elementos del array. Esta funcioncita, este for each, se ejecuta, lo que hace es recorrer el array, todos los elementos del array en un bucle, y para cada elemento del array, lo que hace es meter el elemento que corresponde a esa vuelta, a ese bucle, ¿vale? A esa vuelta del array en la variable. Es decir, si yo recorro for each mi array as $variable y luego imprimo $variable, lo que voy a hacer es voy a recorrer mi array de variables, es decir, voy a recorrer peras, manzanas, naranjas, melocotones, y lo voy a ir imprimiendo en pantalla. Esto es cómodo porque si tengo 4 elementos los puedo imprimir de 0 a 3 y ya está. Pero si tengo 200 elementos no me voy a escribir 200 veces echo mi array de 0, de 1, de 2, de 3. Entonces lo recorro entero con el for each. Es una estructura de control muy parecida al bucle que habíamos visto, solo que en este caso el número de vueltas viene determinado por el número de elementos del array. Yo creo que no... Ahora veremos en un ejemplo cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo sobre el array, ¿vale? Vamos a crear un array de 4 elementos, lo voy a crear ahí. Nadie crea arrays, bueno, sí se crea, pero no es normal crear un array directamente en el script en PHP, sino que probablemente ese array venga, como os digo, de una base de datos o de algún lugar, ¿de acuerdo? Pero en este caso lo vamos a cargar directamente y lo vamos a pintar en una lista no ordenada. Y así vamos a ver cómo se subiría una página ya un poquito más compleja con PHP y HTML al servidor, ¿vale?
Esta es la práctica, la que hemos llamado práctica 7. Bueno, aquí un array de 4 elementos: Emilia Pardo Bazán, María de Zayas, Juana Inés y Carmen Martín Gaite. ¿Vale? Hasta aquí, si vemos el código fuente de la página, que con control U lo podemos ver, dirías, bueno, pues tampoco hay mucha historia, porque están puestas a fuego, ¿no? Como se suele decir, a fuego quiere decir que está en el código fuente. No está en el código fuente, vienen de un array y más adelante vendrán de una base de datos, ¿vale? Entonces, como antes decíamos, ver el código fuente de una página generada por PHP, o sea, es decir, ver el código HTML en navegador de una página generada desde PHP, no nos da pistas de cómo está programada. Pero yo aquí sí os enseño cómo está programada, en la práctica 7.php, ¿de acuerdo? Esta es la página que imprime. Vamos a hacer una cosa, abrimos esto aquí, ¿vale? El resultado y el código. Resultado y código, ¿vale? Esta página, este trocito de código en PHP está subido de verdad en el servidor. Es lo que el servidor interpreta, ¿no? Hay 1000 formas de programar PHP, ¿vale? Esto se llama PHP embebido en HTML. ¿Por qué? Porque está en un mismo fichero tengo el HTML y el PHP que está procesándose. Esto funciona y se hace mucho. Pero hay que reconocer que cuando el proyecto es muy grande, o cuando quieres separar el diseño de la lógica de programación, este tipo de estructuras nos puede meter en un lío, ¿de acuerdo? Porque el diseñador a lo mejor no sabe PHP, y si tú le entregas algo así, dice, ¿y ahora cómo toco aquí? Porque esto no lo puedo abrir en mis programas de diseño, mi Dreamweaver, mis cosas. Ya sabéis que hay un Dreamweaver, hay un Photoshop, hay un montón de programas, bueno, sobre todo el Dreamweaver. Entonces, normalmente, esto es una parte que os comento, normalmente se utiliza una cosa que se llama plantillas, templates, un sistema de plantillas para separar la lógica del PHP del de HTML. Es lo mismo, lo único que consigue separar PHP de HTML de forma que todo esto, vamos, por decirlo de una manera muy llana, todo eso estaría en otro fichero aparte. Y entonces tú al diseñador le dices, mira, este es el HTML, y el tío lo puede ver, lo ve un poco más claro, y el PHP está un poco aparte. Así tienes a diseñadores y a programadores. Aquí, para facilitar, y cuando las webs son muy pequeñas o quieres hacer un ejemplo práctico, lo puedes hacer así. El hecho de incluir trozos de HTML, como en este caso el list item y el UL, dentro de PHP no está bien visto desde los últimos paradigmas de programación. Pero es verdad que todavía se usa y apaña bastante. Entonces, para esta práctica introductoria lo vamos a hacer así. Más adelante luego os pasaré un par de referencias de cómo se hace, si tiene alguien curiosidad, cómo se hace ya en entornos más profesionales, en los que se usa, en vez de PHP se usa Symfony, que es un framework sobre PHP, se usan plantillas, Smart, en fin, hay una serie de elementos añadidos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí he creado un array donde con todas las autoras, Emilia Pardo Bazán, María de Zayas, Sor Juana Inés de la Cruz y Carmen Martín Gaite. Este eco UL lo que va a hacer es devolverle al navegador oye, empieza una lista ordenada, desordenada, un orderer, ¿vale? Y luego va a recorrer el array y va a ir diciendo elemento nuevo, LI, list item, nombre que está aquí, ¿vale? En el for each, autoras es el nombre del array, y para cada vuelta del bucle va a ir guardando los elementos del array en la variable $nombre y lo imprime. $nombre a partir de, en cada una de las vueltas del bucle tiene el valor de cada uno de los elementos del array y lo va imprimiendo y cierra el list item y cierra la lista ordenada. Acaba el trocito de PHP y luego aquí podría haber más HTML, podría haber 1000 cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos este trocito de código. Vamos a ir viendo. Empieza el body. Bueno, hasta aquí era todo HTML estático. Bueno, aquí llega el PHP. Y hemos dicho que lo primero que hace es cargar un array y UL, echo UL. Entonces, en el código fuente que ha recibido el navegador hay un UL. ¿De acuerdo? Recorro mi array, ¿vale? Con la sintaxis que, bueno, es inamovible, es la que hay. Pum, pum, ¿no? Cada elemento del array se va a una variable que aquí he llamado $nombre. Y para cada uno de esos elementos del array escribo LI, el valor de $nombre, fin de LI. LI, Emilia Pardo Bazán, fin de LI. LI, María de Zayas, fin de LI. Y así hasta el final. Perdona, el LI hace que le pongan punto. El LI es la lista, sí, es un elemento de lista desordenada. O sea, que te Sí, automáticamente. Si en vez de UL hubiera sido OL, pondría 1, 2, 3, 4.
¿vale? Por estilos, por CSS, luego vemos un tema de estilos, como han preguntado antes, por CSS podrías cambiar completamente el aspecto de estos elementos. En vez de ser puntitos, puedes poner guioncitos, rayitas, iconitos, lo que apetezca. No le puedes poner el mismo nombre, ¿no? For each autoras, la variable que sea autora. No, autoras es un array, entonces si aquí pones, tienes que poner, puedes poner autora, que es lo normal, o nombre autor o algo así. Muy aconsejable llamar a las variables con nombres descriptivos, porque si no, yo cuando vuelvo a ver el código de un programa dentro de una semana, pues si normalmente me acuerdo de poco, ya si encima he puesto $A, $B, $C, ya no sé ni de lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, había un fin de UL, con lo cual aquí se devuelve un fin de UL y ya lo que tocara aquí de HTML, en este caso mostrar la página, pues fin del body, fin del HTML. No tiene mucha complejidad, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos todos los elementos que necesitamos para hacer dos prácticas chulas, que son la de acceso a ficheros y acceso a base de datos, ¿de acuerdo? La de acceso a ficheros ya hemos dado una pista antes, cuando hemos visto que en la página de php.net hablaban de cómo abrir un fichero, cómo leerlo hasta el final y cómo printarlo. En este caso vamos a repetirlo, ¿vale? Con un ejemplo. Yo me he subido al servidor un fichero con datos CSV, a ver si lo pudiéramos. Voy a bajarlo, guardar enlace como, me lo voy a guardar aquí al escritorio y lo voy a abrir para que veáis qué pinta tiene, lo voy a abrir con el Notepad. Con el Notepad puedes abrir perfectamente un fichero, un CSV o si soy capaz de encontrarlo, bueno, con el bloc de notas, da igual. Este no es. Ay, aquí se me ha colado. Bloc de notas. Bueno, si os fijáis, los CSVs, lo bueno que tienen es que también les puedo abrir Excel. Por eso se usa tanto, ¿no? Este fichero, bueno, aquí no aparece. Voy a formatearlo como ajuste de línea, ¿de acuerdo? Este fichero tiene 3 líneas. Cada línea cada línea está separada por puntos y comas, ¿de acuerdo? Y cada línea tiene 2 elementos, es muy simple. Esto viene de la base bueno, esto lo he sacado de Vieses, son autores y obras, o sobre las que se ha trabajado, ¿de acuerdo? Margarita de Andrada, pues 7 días enteros, 7 días. Petronila y Ángela de... es que se ve mal, se ve un poquito mal con el Notepad. Es un tema de conversión entre Linux y Windows, pero si lo ves así se ve mejor, ¿vale? Este es el fichero que he subido al servidor, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta información yo la quiero pintar, tengo ese fichero en el servidor, lo que os decía, alguien ha estado escribiendo aquí datos y lo está dejando en el servidor. Ojo, en el servidor, yo esto lo voy a borrar para que quede claro que no está accediéndose. Si soy capaz de encontrar el suprimir en este teclado, es que soy de Linux, macho. Si soy capaz de encontrar aquí. Se está accediendo al fichero que hay en el servidor, ¿de acuerdo? Que si os fijáis, si os fijáis y abrís el enlace en una pestaña nueva, pues lo descarga, porque evidentemente no, pero está ahí arriba, ¿de acuerdo? Es datos CSV dentro del servidor. Bueno, pues si yo entro en la práctica, es la 8, ¿de acuerdo? Estoy pintando esa tabla a partir de los datos de un fichero, de forma que si yo ahora automáticamente meto una línea nueva en ese fichero, aparece una nueva línea nueva en la tabla, ¿de acuerdo? Sin necesidad de tener que programar más HTML ni más PHP. ¿Cómo consigues este efecto? Pues más o menos ya nos han dado antes una pista. Este es el efecto final, este es el código fuente, ¿de acuerdo? Todo este código, por supuesto, luego se va a quedar aquí, os lo podéis descargar y utilizar, ¿vale? Estos TXT, si los guardáis en el navegador, en vuestro ordenador, se ven perfectamente, no hay ningún problema, ¿vale? Esta es la 8. Este código vamos a explicarlo paso a paso, porque yo creo que merece la pena. Bueno, si os fijáis aquí, el código fuente de la página, bueno, pues pinta autora y una obra, ¿de acuerdo? Dentro de una tabla. Tabla, border 1, además, bueno, os enseño un elemento nuevo que es, si aún la primera fila de la tabla es buena costumbre meterle, esta es la primera fila, ¿no? Primer TR, en vez de TD, meter TH, de header, H de header. Entonces él solo, el navegador solo, pues entiende que es el header y pinta un poquito más en negrita la primera tabla, ¿no? La primera fila. Y luego ya por los elementos. Hay 4 filas y 2 columnas por fila. Bien, ¿qué hemos hecho?
Hasta aquí todo PHP, digo todo HTML, ¿de acuerdo? Hasta aquí poca duda. El title, el autores y obras, la información obtenida de bieses y la cabecera de la tabla, ¿de acuerdo? Y empezamos el código en PHP, que quizás pueda ser lo más problemático. Funcionamiento siempre que vamos a trabajar con un fichero: abrir, procesar, cerrar. Y si es un fichero de texto, más explícito: abrir, procesar en un bucle, una línea por cada elemento del fichero, cerrar. Entonces, la sintaxis para un fichero, para abrir un fichero, es fopen, nombre del fichero en el servidor, y en realidad habría que poner la ruta completa. Funcionaría poner barra datos.csv, pero si no le dices nada, entiende, la función fopen entiende que abre el fichero en el directorio, en la carpetita en la que está ejecutándose el propio script, ¿vale? Lo típico que tengo mi ficherito, mi HTML y mis datos CSV, ¿vale? Esto, bueno, podéis jugar luego si creáis dentro de... Aquí es que ahora no vamos a acceder por FTP, pero si luego tenéis curiosidad y accedéis por FTP al servidor, veis que está todo allí metido en una carpeta, todo está en la misma carpeta. Esta R le dice al fichero, le dice a la función fopen: oye, voy a abrirte en modo lectura. Esto es importante porque así, si hay algún problema o algún usuario malintencionado y trata de sobreescribir la información, si está abierto un fichero en modo lectura, no deja escribir sobre ese fichero. Y además, sitúa el cursor al principio del fichero. Total, que hemos abierto un fichero. Aquí no he hecho la comprobación esta de if fichero, if not fichero, o if fichero igual true. Mal, habría que hacerla. Si queremos hacer las cosas bien, habría que comprobar que hemos abierto el fichero, porque ahí si yo he llegado a a un acuerdo con alguien que me tiene que subir el fichero todos los días a las 8 de la mañana y se borra a las 8 de la tarde. No sé por qué, pero se borra. Y entonces resulta que alguien entra en la aplicación a las 8 y 1 minuto, ese fichero se ha borrado, el tío entra, se hace el fopen si el fichero no existe, fopen me hubiera devuelto false, y yo, si hubiera comprobado, if not fopen, no. Si if not fopen, exit. Bueno, hay un die que se llama en PHP, que es acaba la ejecución. Bueno, pues lo único que vería el hombre es una pantalla en blanco. Pero no, o le puedes incluso controlar y decir: oye, si no has abierto, un mensajito de error. No, el fichero es que ahora no está, tienes que esperar hasta las 8 de la mañana. ¿Qué pasa? Que si el fichero no estuviera, y esto yo no lo he controlado, pues allí me saldrían ficheros de estos de error, que habéis visto en alguna página con warning, PHP no sé qué, en Java muy típico, Java null pointer exception, no sé cuánto. Errores feos, no pasa nada, no se acaba el mundo, pero no queda bien, ¿no? Entonces leemos el fichero. Esta es la forma estándar de leer un fichero. Como fgets me devuelve false cuando llega al final del fichero, y yo a while, al while le dije: oye, while condición, que se suele entender como while una condición sea true, ¿vale? Pues va a estar ejecutando ese while mientras que fgets no me devuelva un false. Es decir, va a estar ejecutándolo hasta el final del fichero. O error de lectura, que tampoco he querido, por no complicar el código, tampoco, no suele haber errores de lectura, pero bueno, lo suyo es una aplicación crítica, controlar errores y demás, pero la verdad es que yo creo que se hace muy poco, por desgracia, aunque robustece la aplicación, ¿no? Pero en este caso, bien, mientras que no lleguemos al final del fichero, ¿qué hago? Esto que veis aquí, entre rayita, ¿se ve bien? Entre... a lo loco, así, venga. Entre backslash, o como lo queramos llamar, entre barrita y asterisco y fin de asterisco y fi barrita, ¿vale? Es comentario. Estos son comentarios para humanos y por humanos, es decir, también es comentario. Son las dos formas, lo he puesto a las dos, porque las dos rayas significa un comentario solo en esa línea, o sea, es decir, el procesador de PHP todo lo que ve a partir de las dos rayas va a decir: ah, vale, estos comentarios, esto es para que cuando alguien lea el código fuente sepa de qué va. Entonces yo aquí le comento al tío: oye, mira, que abro el fichero, ¿vale? Y luego le digo: oye, que leemos el fichero hasta el final. ¿De acuerdo? Bueno, si abrís esto con un notepad, si en vez de abrirlo con el navegador, lo abrís con notepad, ahí pondría línea a línea, ¿vale? Porque está... Pues es que, bueno, por hacerlo rápido lo hemos dejado así. Y esto es un comentario de varias líneas. Y explico, en $línea tenemos cada línea del fichero. Vamos a dividirlas separándolas por puntos y comas, ¿de acuerdo? Y así el que venga detrás y lea mi código va a decir: ah, vale, ya sé lo que estás haciendo casi sin mirar. Eso es muy importante, comentar el código, fundamental. Siempre. En HTML también hay comentarios. Ahora pongo la sintaxis. Es importantísimo.
Bueno, pues explode, os di una función al principio, ¿vale? Es una función que coge una cadena de... Bueno, hay que decir que fget devuelve a $línea, dejando $línea cada una de las ficheras... una línea del fichero, la que corresponda según, según esté apuntando el cursor, ¿de acuerdo? Total, que en $línea voy a tener cada una de las líneas de un fichero, en un bucle. Bueno, pues explode, coge $línea y me la divide por puntos y comas. Y por eso quería yo contaros lo del array. Explode es una función que devuelve un array. ¿De cuántos elementos? De tantos elementos como campos haya en nuestra línea de texto, separada en este caso por punto y coma. Como habíamos visto el fichero que era de 2 elementos, ¿no? Cada línea tenía 2 elementos, explode me va a devolver un array de 2 posiciones, la 0 y la 1. Por tanto, en array de 0 tendré el nombre de la autora y en array de 1 tendré el nombre de la obra. Hasta aquí, más o menos, ¿no? Queda claro. Entonces ahora ya solo tengo que imprimirlos. Yo tengo una línea, pues tengo que decirle, como estoy generando dinámicamente el HTML que va a recibir el navegador, para cada línea tengo que decirle, oye, empieza una línea, empieza una fila en HTML. Bien, cada columna va a tener 2 columnas, cada columna la empiezo con TD y meto el valor que me corresponda, ¿no? La primera es la autora, pues la array info de 0, ¿vale? Y la segunda es el nombre de la obra, pues TD, con su fin de TD correspondiente siempre, array info de 1. Y además lo pongo en cursiva, para que veáis que se pueden ir anidando elementos dentro del HTML. Y acabo la fila, y acabo la lectura del bucle. Es decir, en este bucle hemos leído, vamos a estar leyendo línea a línea, cada línea del fichero va a estar en $línea, la trato con un explode, y lo voy imprimiendo, se lo voy volviendo al navegador. Y acá, fclose del fichero, ya os digo, siempre, cerrar el fichero. Y acaba la página, bueno, acabo cerrando la tabla porque la abrí aquí arriba, ¿de acuerdo? Acabo cerrando la página y acabo cerrando el HTML. Resultado, pues, más o menos el esperado, ¿no? Esto está en cursiva, tenemos todos los nombres de los autores y demás. Esto con ficheros. Bueno, pues esto para bases de datos es prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Cambian los nombres de las funciones y alguna que otra cosa más. Lo que pasa es que hay que tener en la cabeza el concepto de base de datos. Y será quizás lo que tengamos que ver ahora y ya estáis listos para ponernos a programar.